Bienvenidos al proceso de Sliter. Corte y rebobinado en la conversión de empaques flexibles. El proceso de corte y rebobinado es el último proceso que se lleva a cabo en la producción de laminado para empaques flexibles. Es el proceso mediante el cual se toma el jumbo rollo o rollo madre de un material laminado y es transformado en bobinas o rollos individuales, los cuales posteriormente va a ser procesados en las máquinas empacadoras VFFS, HFFS, para que los fabricantes de productos puedan elaborar su empaque final. Estas bobinas o rollos individuales son cortados de acuerdo a las especificaciones del cliente y que son requeridas por su máquina empacadora: anchos de rollo, diámetro de core o núcleo, número de pegas o uniones, nivel final de tensión, número de embobinado, incluye lado de la fotoseñal. Las cortadoras rebobinadoras son los caballos de batalla de la industria de la conversión, raramente vistas al mismo nivel de atención como sus más cercanos procesos: laminación, recubrimiento, extrusión. En estos procesos de fabricación es donde el valor más obvio es agregado al producto, pero una vez el valor está agregado, cualquier proceso posterior debe ser tratado con el mismo respeto. El desperdicio creado en las cortadoras rebobinadoras tiene el mismo o mayor valor que el desperdicio de los procesos anteriores. Sliter es la parte final del proceso productivo. En esta área realizamos el corte y bobinado de la lámina según especificaciones y requerimientos de nuestros clientes. Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad de los productos, el operador cumple con el plan de control de su proceso. Recibimos los rollos de los procesos anteriores: laminación, impresión e extrusión, y estos rollos se montan en las máquinas desbobinadoras. Una vez cuadrada la máquina, el operador compara la muestra obtenida con el plano mecánico del producto y revisa las siguientes características: ancho, repetición y diseño en general. Se programa el corte de los rollos según las capacidades de cada máquina, el tipo de materiales, ya sea en espesor o en número de cuerpos, y las prioridades de despachos a nuestros clientes. Una vez terminado el corte del producto, el operador realiza la aprobación del mismo para la entrega al cliente. Partes de una cortadora Sliter. Desembobinador. Rodillos de ensarte e impulsores lado desembobinador. Torre central o eje de corte, conjunto de cuchillas. Rodillos de ensarte e impulsores lado embobinador. Embobinador. Descripción del proceso de corte rebobinado. El rollo madre es colocado en el eje desembobinador, el cual es regulado por un freno. Aquí se encuentra ubicado el alineador o guiador que funciona con la línea Tracatón, que es una línea continua impresa en un borde de rollo madre y que sirve de marca para el alineador. El material continúa por los rodillos de arrastre y ensarte del lado del desembobinador hasta el bloque central. En este bloque central se encuentra el eje de corte, donde se ubican las cuchillas de acuerdo al ancho de bobina solicitado. Una vez cortado el material al ancho solicitado, una parte va al eje embobinador superior y la otra al eje embobinador inferior, para cumplir con la bajada respectiva. Los bordes refilados del rollo madre son sacados como desperdicio por extractores en ambos lados del equipo. Tipo de cuchillas: cuchilla plana tipo bisturí. Razor Slitting. Este es un tipo de cuchilla de bajo costo apropiada para materiales livianos no abrasivos. Hasta los 500 metros minuto, el frote de la cuchilla contra el borde del material tiende a pulir el borde, pero sobre esta velocidad el pulido tiende a incrementar la temperatura de la... Tipo de cuchillas: cuchilla plana tipo bisturí. Razor Slitting. Este es un tipo de cuchilla de bajo costo apropiada para materiales livianos no abrasivos. Hasta los 500 metros minuto, el frote de la cuchilla contra el borde del material tiende a pulir el borde, pero sobre esta velocidad el pulido tiende a incrementar la temperatura de la cuchilla, y eventualmente la cuchilla y el material se funden. Las cuchillas planas son rápidas para ajustarlas y pueden ser colocadas en dispositivos magnéticos o mecánicos, ajustando la profundidad de corte.
Este tipo de cuchillas pueden ser utilizadas para corte en el aire, donde dos rodillos soportan el material y la cuchilla penetra el material no soportado por los rodillos. Un método más preciso de posicionamiento de cuchilla es utilizar un rodillo con canales con las cuchillas posicionadas en estas. Esta última tomará más tiempo para su ajuste, ya que las cuchillas no deben tocar los lados ni el fondo de la ranura, pues se dañaría la ranura y habría un rápido desgaste de la cuchilla. Cuchilla plana rotativa. Burst Slitting, una alternativa a la cuchilla estándar plana para cortar materiales de 30 a 80 micrones, es la cuchilla plana rotativa. Realmente es un intermedio entre corte con cuchilla plana y cuchilla de corte por fricción, Shear Slitting. Esta consiste en una cuchilla circular montada en un soporte de rodamientos libres. La cuchilla se ajusta como una cuchilla plana fija, pero cuando la máquina está corriendo, el material impulsa la cuchilla y, por lo tanto, cualquier incremento de calor es disipado. La profundidad de corte de todas las cuchillas es totalmente ajustable y la correcta profundidad de corte para cortar un material en particular puede ser rápidamente conseguida con experiencia. Si se trabaja con poca profundidad, se corre el riesgo de que las cuchillas se salgan del material. Una excesiva profundidad produce un desgaste rápido de la cuchilla y disminución en la calidad del borde cortado. Para alcanzar la profundidad de corte ideal, se debe empezar con un corte no muy profundo y, gradualmente, incrementar la profundidad hasta que se alcanza un corte satisfactorio. Materiales de las cuchillas. Algunos materiales son muy abrasivos y pueden acortar la vida de una cuchilla estándar a 1000 metros. Algunos BOPP contienen TiO2, dióxido de titanio. Para generar una película muy blanca, estos materiales se comportan para la cuchilla como si trabajara contra un disco para molienda. Las cuchillas están fabricadas de acero al carbono recubierto con titanio carburo de tungsteno. Corte con cuchilla por fricción. Shear Slitting. La acción de corte con cuchillas por fricción es análoga al funcionamiento de las tijeras, moviéndose a través del material. Las cuchillas circulares, hembra, están montadas en un eje impulsor, el cual impulsa las cuchillas circulares superiores, macho. Igual que un par de tijeras, el rango de incidencia es crítico para suministrar un borde de corte limpio. Dos cuchillas metálicas son colocadas en contacto y rotadas a velocidad, con fuerza controlada entre las dos cuchillas. El material es cortado por la acción de la fricción en el punto de contacto entre estas dos cuchillas circulares hembra y macho endurecidas. El corte con cuchilla por fricción puede ocurrir con la cuchilla hembra, inferior, envuelta por el material o tocada por este. El primero normalmente ocurre cuando la cuchilla hembra va montada en un eje. Debido al alto peso de este rodillo más cuchillas, la velocidad crítica es generalmente baja y, por lo tanto, la velocidad de la cortadora es limitada. Para vencer esto, las cuchillas hembra pueden ser montadas en sujetadores individuales, pero el material puede ahora no envolver más las cuchillas ya que el material no estaría soportado a todo lo ancho. Corte con cuchilla por aplastamiento. Crush Slitting, el primer método de corte desarrollado donde los materiales son cortados por la fuerza de aplastamiento de una cuchilla con borde redondeado antes que afilado y trabajando contra un rodillo de respaldo endurecido. El corte por aplastamiento puede producir acumulamiento de polvo y ocasionar fracturas que aparecerán en los bordes cortados del material. Este método de corte es rápido de ajustar y muy útil en materiales abrasivos. La fuerza entre la cuchilla y el rodillo de respaldo necesita ser suficiente para cortarlo, trozarlo. La cuchilla y el respaldo se pueden desgastar rápidamente, pero entre más dura la superficie y entre más pulido el respaldo, los componentes durarán más. Control de calidad en el proceso de sliter. El control del proceso se realiza a través del operador e inspector de calidad como responsable del monitoreo de las especificaciones del producto registradas en la orden de fabricación.
Cuando se inicia una O/P, el operador debe comparar 3 muestras con el plano mecánico y los datos de la O/P. Una vez comprobadas todas las especificaciones, centrada la impresión, de acuerdo al plano mecánico, y además verificado su funcionamiento con el producto a ser empacado en la misma, si es posible, se aprueba la corrida. Para el caso de corte de rollos, Sliter, el operador de la máquina tiene la obligación de sacar una muestra testigo de al menos 2 repeticiones de longitud del rodillo usado en impresión, identificando en la primera muestra por turno la O/P, el código de la máquina, operador, el número de rollo elaborado. Los siguientes rollos solo tendrán la identificación. El código de la máquina, operador, el número de rollo. En el transcurso de la producción, el operador y el inspector de calidad debe comparar las muestras para verificación de especificaciones contra el plano mecánico y dicha muestra debe ser de al menos 2 repeticiones de longitud del rodillo usado en impresión por el ancho de especificación y debe verificarse. Buena apariencia. Ausencia de problemas de impresión. Ausencia de problemas de extrusión. Ausencia de problemas de laminación. Ausencia de tratamiento en la cara interna. Una vez comparados los resultados con las especificaciones del plano mecánico, se aprueba cada rollo evaluado y se declara aprobado, sospechoso para revisión o rechazado cada uno de ellos, etiquetándose mediante el procedimiento de identificación y trazabilidad P. Reverendo Padre 01, la codificación de colores establecida en la etiqueta que debe ser colocada junto, no sobre la etiqueta de identificación del rollo, la cual no puede ser cambiada sin previa autorización del jefe de control de calidad. El inspector de calidad deberá realizar el control del cumplimiento de las especificaciones detalladas en el plano mecánico, quedando como evidencia en el registro de control diario proceso productivo RCC 34. En caso que el producto lleve corte láser, el operador ajusta el corte a la profundidad de la primera capa, es decir, si la estructura tiene PET, se ajusta para corte 12 micras, si la estructura tiene BOPP 20 micras, el corte se ajusta a 20 micras. Para confirmar el espesor del corte, el operador entrega una muestra al inspector de control de calidad, y este verifica el corte en el microscopio. En caso de no cumplir con el espesor máximo, espesor de la primera capa, se pide el ajuste y se vuelve a realizar la medición. Criterios de aprobación. Apariencia. Debe ser evaluada la apariencia de la lámina, el embobinado uniforme y sin telescopio, la ausencia de fallas de impresión, extrusión y laminación. Las dimensiones en el ancho, repetición, espesor y fuerza de deslaminación, si aplica. Calificación. Pasa la prueba apariencia adecuada. Verde liberada no pasa la prueba de efectos de apariencia. Amarilla para revisión. Problemas de impresión. Se debe evaluar las especificaciones de impresión tales como registro, centramiento de la impresión, defectos de impresión que no alteren las especificaciones del cliente. Calificación. Pasa la prueba igual al estándar. Verde liberado no pasa la prueba diferente al estándar. Sospechosa amarillo revisión. Problemas de extrusión. Deben ser evaluados defectos permanentes del proceso de extrusión, tales como bloqueos, sellabilidad, homogeneidad en el espesor, etc., y que no afecten a las especificaciones del cliente. Calificación. Pasa la prueba de efectos leves. Verde liberado no pasa la prueba de efectos notorios. Amarillo revisión. Para el caso de corte, Sliter, debe tomarse muy en cuenta la precaución en el número y tipo de empates que deben ir, tipo de cinta y color solicitado por el cliente en toda una orden de producción, así como el sentido de bobinado adecuado y el peso aceptado. El inspector de calidad de turno debe realizar el muestreo correspondiente de los productos que se procesan en la máquina convertidoras de forma aleatoria en su recorrido por la planta, quedando como evidencia el registro de control diario proceso productivo RCC 35 aprobación final. Los materiales son liberados en su totalidad cuando en ninguno de los aspectos revisados hayan sido identificados con etiquetas de color amarillo o rojas. Por lo tanto, deben ser etiquetados con color verde. Los materiales, identificados con color amarillo, deben poseer en su etiqueta la o las razones por las cuales se los ha declarado sospechosos.
Los materiales reportados e identificados con la etiqueta roja deben ser desechados y por ningún caso liberado para fabricación, sin aprobación de las personas nombradas en el procedimiento de producto no conforme como autorizadas.